El día en el ducado de Valoria nacía y moría con el sol, pero para Elara comenzaba mucho antes, en la fría penumbra que precede al alba. Su mundo era un reino de piedra húmeda, vapor y el olor penetrante y extrañamente limpio de la lejía. La lavandería del Palacio Ducal, ubicada en los confines más bajos y olvidados del magnífico edificio, era un laberinto de tinas de madera, calderas humeantes y pesadas prensas de hierro. Aquí, el único eco era el rítmico chapoteo del agua, el restregar vigoroso de los cepillos contra la tela y el suspiro colectivo de las mujeres, cuyo trabajo era lavar las manchas de un mundo al que nunca pertenecerían. Elara conocía cada piedra resbaladiza del suelo, cada grieta en las paredes, por donde la humedad se filtraba como un fantasma persistente. A sus 19 años, sus manos ya contaban la historia de una vida de servidumbre. Rojas, agrietadas y a menudo doloridas, eran un mapa de callosidades y pequeñas cicatrices, el testimonio de incontables horas sumergidas en agua, a veces helada, a veces hirviendo. Sin embargo, en esas manos residía una habilidad que pocas poseían. Elara no solo lavaba, sanaba las telas, entendía el lenguaje de la seda, la terquedad del lino y la delicadeza del encaje. Podía devolverle la vida a un guante manchado de vino o borrar el rastro de lodo de un pesado abrigo de viaje, todo con una paciencia que rayaba en la devoción. Si alguna vez te has sentido invisible, o si has creído que tu valor no es reconocido, esta historia te recordará que hasta la luz más tenue puede encontrar su camino en la más profunda oscuridad. Sigue con nosotros para descubrir el destino de Elara y el amor que lo cambió todo. Esta devoción, sin embargo, no nacía del amor por su oficio, sino de la necesidad de sobrevivir. Huérfana, sin un solo recuerdo claro del rostro de su madre o del sonido de la voz de su padre, el palacio era el único hogar que había conocido, un hogar que le ofrecía un techo a cambio de su invisibilidad. Ser invisible era la primera regla para sobrevivir entre los sirvientes, no llamar la atención, no cometer errores, no levantar la vista. Elara había aprendido la lección a la fuerza, observando cómo otras muchachas eran despedidas por una palabra insolente o una mancha rebelde. Pero incluso en ese mundo gris, Elara había cultivado un secreto, un pequeño universo de color y vida. Detrás de la lavandería, en un rincón que todos ignoraban, había un minúsculo pedazo de tierra. Allí, entre las grietas de un muro derrumbado, crecían flores silvestres. Nadie sabía que era ella quien las cuidaba, quien apartaba las malas hierbas y les susurraba palabras de aliento en los días más fríos. Había una amapola escarlata, tan audaz y frágil, que le recordaba a los retazos de seda prohibida que a veces llegaban a sus manos. Había margaritas, sencillas y honestas, y una enredadera de campanillas azules que se aferraba a la piedra con la misma tenacidad con la que ella se aferraba a la esperanza. Este jardín secreto era su santuario, el único lugar donde no era la lavandera, sino simplemente Elara. Mientras tanto, en los pisos superiores del palacio, donde el aire olía a cera de abeja y a perfume francés, Lord de Alejandro, el heredero del ducado, se sentía más prisionero que Elara. Su jaula no era de piedra, sino de oro y expectativas. Desde su ventana en la vasta biblioteca, no veía un paisaje de libertad, sino los límites de su propio destino. Su padre, el duque Ricardo, era un hombre severo, cuya única preocupación era la perpetuación de su linaje y la expansión de su poder. Su madre, la duquesa Isabela, era aún más formidable, una mujer cuya elegancia era tan afilada como su ingenio, y cuya ambición por su hijo era una fuerza de la naturaleza. Para ella, el amor era una variable insignificante en la ecuación del poder. El matrimonio era una alianza, y la esposa de Alejandro, la baronesa Beatrice, era la pieza clave de esa alianza. Alejandro despreciaba esa lógica. Encontraba más verdad en las páginas de sus libros sobre botánica y exploración que en las vacías conversaciones de la corte. Soñaba con viajar a tierras lejanas, con descubrir nuevas especies de plantas, no con debatir sobre aranceles y acuerdos comerciales. Sentía una profunda aversión por la crueldad casual de su clase, una crueldad que su prometida, Beatrice, encarnaba a la perfección. La baronesa Beatrice era célebre en los círculos de la nobleza por su belleza glacial y su lengua viperina.
Poseía una habilidad especial para encontrar la vulnerabilidad de una persona y clavar ahí su aguijón. Disfrutaba especialmente de su poder sobre los sirvientes, a quienes trataba como si fueran menos que humanos, simples herramientas para su comodidad. Su relación con Alejandro era una formalidad fría, un acuerdo entre familias que a ella le otorgaba el codiciado título de duquesa y a él, una compañera a la que no soportaba. El catalizador que haría colisionar estos dos mundos tan dispares llegó en la forma de un vestido. No un vestido cualquiera, sino una creación de satén color marfil, traído de París, con perlas bordadas en el corpiño y una cascada de encaje en la falda. Era el vestido que Beatrice usaría en el gran baile de otoño, el evento social más importante del año. Una tarde, durante una prueba de vestuario, Beatrice, frustrada por un corsé que, según ella, la asfixiaba, tuvo un arrebato de ira. Con un gesto dramático, golpeó una mesita auxiliar, derramando una copa de vino tinto directamente sobre la impoluta falda del vestido. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el grito ahogado de la costurera. La doncella personal de Beatrice palideció. La mancha de un rojo oscuro y ominoso se extendía sobre el satén como una herida abierta. La furia de Beatrice, en lugar de aplacarse, se redirigió. «Inútiles», siseó, «que lo lleven a la lavandería inmediatamente y que esa muchacha, la que dicen que es buena con las manchas, se encargue de él. Si mañana por la mañana este vestido no está perfecto, juro que la haré lamentar el día en que nació». Cuando el vestido llegó a la lavandería, un murmullo de pavor recorrió el lugar. Era una sentencia de muerte para la tela y, potencialmente, para la carrera de quien la tocara. Elara sintió una bola de hielo en el estómago cuando la jefa de sirvientas, una mujer dura llamada Marta, le entregó la prenda con una mirada que era una mezcla de compasión y advertencia. «Haz lo que puedas, niña», dijo en voz baja, «pero reza, reza mucho». Elara trabajó toda la noche. Trató la mancha con una delicadeza casi quirúrgica, usando una mezcla secreta de hierbas y leche fría, un remedio que recordaba vagamente, como el eco de una nana olvidada. El rojo oscuro comenzó a ceder, transformándose en un rosa pálido, y luego en una sombra casi imperceptible. Pero no desaparecía del todo. Era un fantasma, una marca de agua que solo un ojo entrenado o malicioso podría detectar. Al llegar el amanecer, exhausta y con los ojos ardiendo, Elara supo que había fracasado. Con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, llevó el vestido a los aposentos de la nobleza. La duquesa Isabela y la baronesa Beatriz la esperaban en un pequeño salón. Elara no levantó la vista del suelo de mármol pulido, pero podía sentir sus miradas sobre ella frías y críticas. «Aquí está, mi señora», susurró, extendiendo el vestido. Beatriz se lo arrebató de sus manos. Sus ojos de halcón recorrieron la tela, buscando el defecto. Al principio una mueca de decepción cruzó su rostro al no encontrar nada, pero entonces, girando la falda hacia la luz de la ventana, lo vio, la sombra, el fantasma de la mancha. «¿Qué es esto?», dijo, su voz peligrosamente suave. «Hice todo lo posible, mi señora», balbuceó Elara. El vino había penetrado profundamente en las fibras. «¡Silencio!», espetó Beatrice, su voz subiendo de tono. «¿Te atreves a dar excusas? Tu trabajo es obedecer, no fracasar. Eres una inútil». Y entonces ocurrió. Rápido como un látigo, el dorso de la mano de Beatrice cruzó el aire y se estrelló contra la mejilla de Elara. El golpe fue seco, brutal, y resonó en el silencio del opulento salón con una violencia profana. Elara cayó de rodillas, más por la sorpresa y la humillación que por la fuerza del impacto. Un ardor intenso se extendió por su piel, y las lágrimas, esas traidoras que siempre luchaba por contener, brotaron de sus ojos. La duquesa observaba la escena con una impávida indiferencia, como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Para ella, esto era simplemente disciplina, el orden natural de las cosas. Beatrice, envalentonada por la falta de reproche, levantó la mano de nuevo, saboreando el momento. «Aprenderás a no volver a fallarme, pequeña rata de lavandería». «Suficiente, Beatrice». La voz no fue un grito, pero cortó la tensión como un cuchillo afilado. Lord Alejandro estaba de pie en el umbral, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Nadie lo había oído llegar. Sus ojos, normalmente melancólicos o distraídos,
ahora ardían con una luz helada. Ignoró por completo a su prometida y a su madre. Su mirada se posó en la figura arrodillada en el suelo, en el cabello oscuro desordenado, en la mejilla enrojecida donde la marca de los dedos de Beatriz comenzaba a dibujarse. Desafiando un siglo de etiqueta y tradición, Alejandro cruzó el salón y se detuvo frente a Elara. Lentamente, se inclinó y le extendió la mano. «Levántate», dijo, y su voz, ahora, era increíblemente suave. Elara levantó la vista. Sus ojos, empañados por las lágrimas, se encontraron con los de él. Dudó un instante. Ningún noble le había ofrecido jamás una mano, excepto para que la besara. Pero en los ojos de Alejandro no había arrogancia ni piedad. Había otra cosa, algo que no pudo nombrar: respeto. Con dedos temblorosos, aceptó su mano. La calidez de su piel contra la de ella fue una descarga eléctrica, un ancla en medio de la tormenta de su humillación. En el momento en que se puso de pie, ayudada por el heredero del ducado, el mundo cambió. El aire crepitaba con lo no dicho, con la ruptura de una regla tan antigua como las piedras del palacio. La lavandera y el duque estaban frente a frente, y el abismo que los separaba, por un instante, había dejado de existir. Beatrice los miraba con la boca abierta, su rostro una máscara de furia y celos. La duquesa Isabela, por primera vez en muchos años, dejó entrever una fisura en su compostura de hielo. Había reconocido el peligro. No el peligro de un escándalo, sino el de algo mucho más poderoso e incontrolable. La vida de Elara había cambiado irreversiblemente, y la pregunta que definiría su futuro y el de Alejandro pendía en el aire, tan tangible como el vestido manchado que yacía olvidado en el suelo. El instante en que los dedos de Elara se soltaron de la mano de Alejandro, la realidad se desplomó sobre ella con el peso de una avalancha. El calor de su tacto fue reemplazado por un frío paralizante que le recorrió la espalda. El mundo, que por un segundo había parecido suspendido, reanudó su movimiento con una velocidad vertiginosa y cruel. La baronesa Beatrice, recuperada de su estupor, la fulminó con una mirada que prometía un infierno personal. Su bello rostro estaba contraído en una máscara de odio puro. La humillación de haber sido desafiada frente a su prometido y a una simple sirvienta era un veneno que ya corría por sus venas. La duquesa Isabela, por otro lado, reaccionó con una compostura escalofriante. Su rostro no traicionaba emoción alguna, pero sus ojos, dos esquirlas de hielo, se clavaron en su hijo. Era una mirada que Alejandro conocía bien, la calma que precedía a una tormenta estratégica. No hubo un grito, no hubo un exabrupto, simplemente un silencio cargado de autoridad y una orden implícita. «Beatrice, querida, creo que este desafortunado incidente ha terminado», dijo la duquesa, su voz suave como el terciopelo, pero con un filo de acero. «Alejandro, acompáñame a la biblioteca. Tenemos que discutir los preparativos para la cacería del sábado». Se giró hacia Elara, quien permanecía de pie, temblando, sin saber si correr, hablar o simplemente desvanecerse. «Tú», dijo sin siquiera dignarse a usar su nombre, «vuelve a tu puesto y llévate ese desastre». Con un gesto displicente, señaló el vestido manchado en el suelo. La orden fue una liberación y una condena. Elara, murmurando una disculpa inaudible, recogió la prenda y prácticamente huyó del salón, sintiendo las miradas de todos los presentes como cuchillos en su espalda. No se atrevió a mirar a Alejandro, pero sintió su presencia, su dilema, la batalla que se libraba por ella. Al cerrar la pesada puerta de servicio tras de sí, se apoyó contra la madera fría, su corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que temía que se rompiera. No había sido salvada, había sido marcada. La inesperada defensa del heredero no la había elevado, la había señalado como un objetivo. Mientras Elara se refugiaba en el anonimato de los pasillos de servicio, Alejandro enfrentaba a su madre en la biblioteca. La duquesa cerró las puertas y la máscara de serenidad se desvaneció. «¿Qué crees que estabas haciendo?», preguntó, su voz baja y letal. «Lo que era correcto», respondió Alejandro, su propia voz firme a pesar del nudo en su estómago. «Beatriz la humilló, la golpeó por un accidente. No podía quedarme sin hacer nada». «No se trata de lo que es correcto», replicó la duquesa, rodeando su escritorio como un depredador que estudia a su presa. «Se trata de orden, de posición, de apariencia. Defendiste a una lavandera contra tu futura esposa.
la hija de un varón cuyo apoyo político necesitamos. Has puesto en riesgo una alianza por un arrebato de sentimentalismo juvenil. No fue sentimentalismo, fue decencia humana, contraatacó Alejandro. La decencia humana es un lujo que un futuro duque no siempre puede permitirse, sentenció Isabella. Esa muchacha es un problema que tú has creado y que ahora yo debo solucionar. Olvídala, Alejandro. Es una orden. Concéntrate en tus deberes y en tu prometida. Alejandro quiso discutir, gritar que Beatrice no merecía ni su respeto ni su lealtad, pero sabía que era inútil. Hablar con su madre sobre emociones era como intentar cultivar flores en el permafrost. Salió de la biblioteca con una nueva y amarga determinación. Su madre veía a Elara como un problema a solucionar. Él, en cambio, la veía como la primera persona auténtica que había encontrado en años, y no estaba dispuesto a permitir que la maquinaria de su madre la triturara. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa para Elara. La duquesa fue demasiado astuta para despedirla. Eso habría confirmado las sospechas de un interés personal de su hijo. En cambio, optó por una guerra de desgaste. Las tareas de Elara se duplicaron. Le asignaban los trabajos más arduos y desagradables, las mantas de los establos, las cortinas más pesadas y mugrientas, la ropa de los enfermos. Marta, la jefa de las lavanderas, cumplía las órdenes de la duquesa con un rigor implacable, buscando el más mínimo error para amonestarla frente a las demás. Elara trabajaba hasta el agotamiento, sus manos sangraban, su espalda era un nudo de dolor constante. El objetivo era claro: hacer su vida tan miserable que se viera forzada a marcharse por su propia voluntad. Beatrice, por su parte, se deleitaba en un tormento más personal. Parecía tener un talento especial para aparecer donde quiera que Elara estuviera. Si Elara cruzaba un patio, Beatriz, accidentalmente, dejaba caer su abanico en un charco de lodo, mirándola con una sonrisa expectante hasta que Elara se arrodillaba para recogerlo. Hacía comentarios mordaces en voz alta cuando pasaba cerca, refiriéndose a la incompetencia de ciertos sirvientes o el olor a lejía que parece impregnar el palacio últimamente. Cada día era una nueva humillación, una nueva agresión diseñada para romper su espíritu, pero algo en Elara se negaba a romperse. La breve conexión con Alejandro, su acto de defensa, había encendido una pequeña brasa de desafío en su interior. Soportaba el castigo con una dignidad silenciosa que enfurecía aún más a sus atormentadoras, y se aferraba al recuerdo de su mano cálida, de su voz suave. Se refugiaba en su jardín secreto cada vez que tenía un momento libre, encontrando consuelo en la resistencia silenciosa de sus flores. Fue allí donde Alejandro la encontró una semana después del incidente. Había estado buscándola, observándola desde la distancia, su corazón encogiéndose con cada nueva carga que le imponían, con cada insulto que le lanzaban. Esperó hasta el crepúsculo, cuando sabía que ella buscaría refugio en su santuario. Elara estaba de espaldas a él, arrodillada, cuidando de sus campanillas azules. No lo oyó llegar. «Son hermosas», dijo él suavemente para no asustarla. Ella se sobresaltó y se puso de pie de un salto, girándose con los ojos muy abiertos por el pánico. Al verlo, su primera reacción fue mirar a su alrededor, aterrorizada de que alguien pudiera verlos. «Mi señor, no debería estar aquí», susurró, haciendo una reverencia torpe. «Es peligroso. Para mí, el peligro es permitir que gente como Beatriz trate a otros como si no fueran nada», respondió él acercándose lentamente. Quería disculparme por lo que pasó y por lo que estás soportando ahora por mi culpa». «Usted no tiene por qué disculparse», dijo Elara sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Soy yo quien debe tener más cuidado. Por favor, váyase. No me iré hasta que me mires y me digas que estás bien», insistió él con gentileza. Lentamente, Elara levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron y en ese momento, el lord y la lavandera desaparecieron. Solo eran un hombre y una mujer, atrapados en una circunstancia imposible. Alejandro vio en sus ojos no solo miedo, sino una profunda fatiga y una fuerza que lo dejó sin aliento. Ella vio en los suyos no lástima, sino una genuina preocupación y una soledad que extrañamente reconoció como propia. «No estoy bien», admitió ella en un susurro apenas audible, «pero sobreviviré. Siempre lo hago». Aquel fue el comienzo.
Alejandro empezó a visitar el jardín cada vez que podía. Sus encuentros eran breves, cargados de la tensión del secreto, pero se convirtieron en un bálsamo para ambos. Él le llevaba libros de su biblioteca, sabiendo que ella no sabía leer, y le leía pasajes en voz alta. Le leía sobre bosques lejanos, sobre flores exóticas y sobre las estrellas. A cambio, Elara le enseñaba el lenguaje de su propio mundo. Le explicó cómo el musgo siempre crece en la cara norte de los árboles, cómo saber si lloverá por la forma en que se cierran los pétalos de las margaritas, y le contó las historias sin palabras de las cicatrices en sus manos. En ese pequeño jardín, el rígido protocolo del palacio se desvanecía. Alejandro nunca había hablado con nadie con tanta honestidad. Le confesó su frustración, su sensación de estar atrapado, sus sueños de una vida diferente. Y Elara, por primera vez en su vida, sintió que alguien la veía, que su voz importaba. Lentamente, el miedo que sentía hacia él se fue transformando en confianza, y la confianza en un afecto cálido y peligroso que la aterrorizaba y la hacía sentir viva a partes iguales. Una tarde, mientras él le leía un poema sobre una rosa que crecía en un acantilado, fueron casi descubiertos. La risa estridente de Beatriz sonó peligrosamente cerca, al otro lado del muro. Ambos se quedaron helados, sus corazones latiendo al unísono. Alejandro instintivamente agarró la mano de Elara y la atrajo hacia la sombra de un viejo roble, cubriéndola con su propio cuerpo. Permanecieron allí, en silencio, apenas respirando, tan cerca que Elara podía sentir el calor que emanaba de él y el ritmo acelerado de su corazón contra su espalda. Escucharon a Beatriz pasar, quejándose con su doncella sobre el calor y la torpeza de algún lacayo. Cuando el peligro pasó, no se separaron de inmediato. El contacto físico, nacido del pánico, se prolongó en un instante de pura conciencia del otro. Alejandro aflojó su agarre, pero no la soltó del todo. Se giró para mirarla, sus rostros a escasos centímetros de distancia. La tensión del momento, la emoción de sus encuentros secretos y el afecto creciente que sentían el uno por el otro culminaron en una pregunta silenciosa que flotaba en el aire entre ellos. La línea invisible había sido cruzada. Ya no se trataba solo de compasión o amistad, era algo más profundo, más fuerte, y por lo tanto, infinitamente más peligroso, y ambos lo sabían. Ok, aquí está a terceira parte. A historia continua hace aprofundar no crescente romance, en los perigos que os cercan. La lavandera y el duque. Parte 3 de 6. El eco de la risa de Beatrice se desvaneció en la distancia, pero la tensión en el aire del jardín secreto permaneció más densa y palpable que antes. Alejandro y Elara se separaron lentamente, el calor de su proximidad forzada dejando un rastro de frío en el espacio que ahora los dividía. El mundo exterior, con sus peligros y sus reglas, había irrumpido en su santuario, recordándoles la fragilidad de sus encuentros. Pero al hacerlo, también había cambiado la naturaleza de ese refugio. Ya no era solo un lugar de amistad y consuelo, se había convertido en el escenario de un anhelo tácito, de una emoción que ambos temían nombrar. En los días siguientes, una nueva y delicada coreografía se instaló en sus reuniones. Había una timidez que no existía antes, una conciencia aguda de la distancia física entre ellos. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, sus manos a veces se rozaban al pasarse un libro o una flor, y cada toque accidental enviaba una onda expansiva a través del aire silencioso. Sus conversaciones también se adentraron en un territorio más íntimo. «Si no fueras tú», preguntó Elara una noche, su voz apenas un susurro mientras observaban la luna colarse entre las hojas del roble. «¿Qué serías, Alejandro?» Él guardó silencio por un momento, sorprendido por la pregunta. Nadie le había preguntado jamás qué sería, solo qué debía ser. «Creo que sería un viajero», respondió finalmente, su voz teñida de una melancolía familiar. «Tendría una pequeña casa de campo, lejos de cualquier corte. Pasaría mis días estudiando plantas, dibujándolas en un cuaderno, quizás escribiendo un libro sobre las flores olvidadas del mundo, y por las noches leería junto al fuego. Una vida simple». Hizo una pausa y la miró. «¿Y tú, Elara? Si pudieras ser cualquier cosa, ¿qué elegirías?» Elara bajó la vista hacia sus manos, pensando en lo limitada que había sido siempre su imaginación, confinada a los muros de la lavandería. «¿Libertad?», aventuró. «Creo que elegiría la libertad».
La libertad de caminar por un campo sin tener que bajar la vista, la libertad de sentir el sol en mi cara sin preocuparme de que una sombra me cubra, y quizás tendría un jardín mucho más grande que este. Él sonrió, una sonrisa genuina y triste a la vez. Entendía perfectamente. Su jaula era de oro y la de ella de piedra, pero ambos anhelaban lo mismo, escapar. Mientras su conexión se profundizaba, el cerco a su alrededor se estrechaba. La duquesa Isabela era una observadora experta en el comportamiento humano, especialmente en el de su hijo. Notó el cambio en él. Había un nuevo fuego en sus ojos, una determinación desafiante que no había visto antes. Se oponía a sus sugerencias con más frecuencia, cuestionaba las decisiones de su padre en el consejo y, lo más alarmante de todo, mostraba un abierto desdén por Beatriz. Al mismo tiempo, las noticias que le llegaban de la lavandería eran desconcertantes. La muchacha Elara, lejos de quebrarse bajo la presión, parecía haber encontrado una nueva fuente de fortaleza. Soportaba su carga de trabajo sin quejas y respondía a las provocaciones de Beatrice con una calma digna que era casi insolente. La duquesa sumó las piezas: la resistencia de la sirvienta, la rebeldía de su hijo. La ecuación solo tenía una solución posible, una que la aterrorizaba y la enfurecía a partes iguales. El problema no había desaparecido, había echado raíces. Decidió que la sutileza ya no era suficiente. Convocó a Marta, la jefa de las lavanderas. A partir de mañana, ordenó la duquesa con frialdad, la muchacha Elara no podrá abandonar el área de las lavanderías por ningún motivo, excepto para ir a su dormitorio. Asignarás a otra de las chicas para que la ayude. Su única tarea será asegurarse de que Elara no se desvíe de sus obligaciones. ¿Está claro? Marta asintió, aunque una punzada de incomodidad la atravesó. Estaba convirtiendo a una de sus chicas en carcelera de otra. La noticia cayó como una losa sobre Elara. Su jardín, su único respiro, le había sido vedado. Beatrice, por su parte, sentía la distancia de Alejandro como una afrenta personal. Su vanidad no podía soportar el rechazo. En un intento desesperado por reafirmar su posición, se volvió más posesiva en público. Durante una cena formal se aferró a su brazo, riendo de forma estridente y proclamando a quien quisiera oír los maravillosos planes que tenían para su futuro. Alejandro, con una frialdad cortante, se desprendió de su agarre. «Beatrice, te ruego que mantengas la compostura», dijo en voz lo suficientemente alta para que varios invitados lo oyeran. La humillación pública tiñó las mejillas de la baronesa de un rojo intenso. Su sospecha se convirtió en una certeza ardiente. Él tenía a otra, y ella estaba segura de que era esa insignificante lavandera. A partir de ese momento, Beatriz se convirtió en una sombra, sus ojos siempre buscando, esperando, decidida a encontrar la prueba que necesitaba para destruir a su rival. El aislamiento de Elara y la creciente presión sobre ambos llevaron a Alejandro a un punto de ruptura. No podía soportar verla atrapada, privada de su único consuelo, mientras él mismo se asfixiaba en el palacio. La necesidad de escapar, de respirar aire puro junto a ella, se convirtió en una obsesión, y así planeó una locura. Una madrugada, mucho antes de que el primer sirviente encendiera una lámpara, Alejandro la esperó en el punto más oscuro del pasillo de servicio. Cuando Elara salió de su dormitorio para comenzar su jornada, él la interceptó, poniendo un dedo en sus labios para acallar su grito de sorpresa. «Ven conmigo», susurró, «confía en mí». Aterrorizada pero incapaz de negarse, lo siguió a través de un laberinto de pasillos silenciosos hasta una puerta lateral que conducía a los establos más remotos, los que rara vez se usaban. 2 caballos ya estaban ensillados, esperando en la penumbra. «¿Qué está haciendo?», balbuceó Elara. «Nos matarán si nos descubren». «Entonces nos aseguraremos de que no nos descubran», replicó él con una sonrisa audaz que ella nunca había visto. «Por una vez, Elara, vamos a ser libres». La ayudó a montar, y juntos salieron al campo envueltos en la niebla del amanecer. Galoparon lejos de los dominios del palacio, el viento frío en sus rostros borrando el aire viciado de sus respectivas prisiones. Por primera vez, Elara oyó a Alejandro reír, una risa genuina y liberadora, y ella, contagiada por su audacia, también rió. Cabalgaron hasta que el sol comenzó a pintar el horizonte de tonos rosados y dorados, deteniéndose en la cima de una colina
que ofrecía una vista panorámica del valle. Allí, con el mundo a sus pies, se sentaron en la hierba húmeda de rocío. Era un mundo diferente. No había muros, ni títulos, ni tareas, solo el cielo infinito, el olor a tierra mojada y la compañía del otro. Fue un momento de perfecta y desgarradora belleza. «Ojalá pudiéramos quedarnos aquí para siempre», dijo Elara, su voz llena de un anhelo que le dolió en el pecho. «Lo haremos», dijo Alejandro, girándose para mirarla. La luz del amanecer se reflejaba en sus ojos, y en ellos Elara vio una promesa. De alguna manera, Elara, encontraremos la forma. Y entonces, todo el anhelo no dicho, toda la tensión acumulada en el jardín secreto, toda la desesperación y la esperanza que habían compartido, convergieron en ese único punto en el tiempo. Alejandro acunó su rostro con sus manos, su pulgar acariciando suavemente la piel donde una vez Beatrice había dejado su marca. Elara cerró los ojos, su corazón rindiéndose a lo inevitable, a lo que había deseado y temido en igual medida. Él se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, casi vacilante, una pregunta, pero cuando ella respondió, devolviéndole el beso con toda la emoción reprimida de su vida, se volvió profundo, desesperado. Era el beso de dos almas que se reconocían en medio de un desierto, un acto de rebelión y de entrega total. En ese beso estaba toda su historia, la injusticia, la compasión, la amistad secreta y el amor imposible que ahora era innegablemente real. Cuando finalmente se separaron, se quedaron mirándose sin aliento. La verdad estaba entre ellos, desnuda y resplandeciente. «Te amo, Elara», susurró Alejandro, su voz ronca por la emoción. «Y yo a ti», respondió ella, las palabras saliendo de sus labios como si siempre hubieran estado esperando para ser dichas. Habían alcanzado una cumbre, una victoria emocional que parecía conquistar el mundo. Pero mientras emprendían el camino de regreso al palacio, la dura luz del día comenzó a disipar la magia del amanecer. Regresaron por caminos ocultos, dejando los caballos en los establos y colándose de nuevo en el laberinto de piedra justo cuando el palacio comenzaba a despertar. Al cruzar un patio interior, ambos alzaron la vista instintivamente hacia las ventanas del ala ducal, y por un instante, que se sintió como una eternidad, a Elara le pareció ver una silueta en la ventana de la duquesa, una figura inmóvil que los observaba desde la distancia antes de retroceder hacia las sombras. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. La libertad había durado solo unas horas, pero el precio por ella aún estaba por pagarse. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. Un amor prohibido ha sido declarado contra todo pronóstico. Pero, ¿puede una promesa hecha al amanecer sobrevivir a la fría y calculadora oscuridad de la corte? Dinos en los comentarios qué crees que hará la duquesa ahora. Si esta historia de amor imposible te está atrapando, no olvides dejar un me gusta para que sepamos que debemos traer más relatos como este para ti. Ahora volvamos a Valoria, donde la verdadera batalla no ha hecho más que empezar. El regreso al palacio fue como sumergirse de nuevo en agua helada, después de haber sentido el calor del sol. La silueta en la ventana de la duquesa, real o imaginada, se instaló en la mente de Elara como un presagio. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra en un rincón, parecía una amenaza. Esperaba un castigo inmediato, una confrontación violenta. Alejandro, por su parte, se preparó para la batalla, listo para enfrentar la furia de su madre y defender su amor a cualquier costo. Sin embargo, los días que siguieron a su escapada al amanecer estuvieron marcados por un silencio desconcertante. No hubo confrontación. La duquesa Isabela trató a su hijo con una frialdad cortés, discutiendo asuntos del ducado como si nada hubiera pasado. Las tareas de Elara continuaron siendo inhumanas, pero no se añadió ningún nuevo castigo. La espía que la vigilaba seguía allí, pero sus informes aparentemente no habían provocado ninguna reacción. Esta calma era más aterradora que una tormenta. Era una paz artificial, la quietud del agua antes de que el depredador ataque desde las profundidades. Elara y Alejandro apenas lograron encontrarse. El jardín secreto había sido comprometido por la vigilancia constante, y cada intento de comunicación era un riesgo monumental. Intercambiaban miradas anhelantes en los pasillos o dejaban mensajes crípticos, una flor específica en el alféizar de una ventana, un libro devuelto a la biblioteca con una página doblada.
La alegría de su amor confesado ahora estaba teñida por una capa de miedo y urgencia. «Ella lo sabe», le susurró Alejandro durante un encuentro fortuito y brevísimo cerca de las cocinas. «Mi madre lo sabe. Este silencio está planeando algo. No es su estilo dejar pasar una afrenta como esta». «¿Qué haremos?», preguntó Elara, su voz un hilo de pánico. «Te sacaré de aquí», respondió él con una determinación feroz. «Es la única manera. Lejos de su alcance, estarás a salvo. Encuéntrame en el jardín en 2 noches, a la medianoche. Cueste lo que cueste. Tendré un plan». La duquesa, en efecto, lo sabía todo. La silueta en la ventana había sido la suya. Había visto la forma en que regresaron, la intimidad en sus gestos, la felicidad culpable en sus rostros. La furia que sintió fue tan fría y profunda como un glaciar. Un arrebato de ira era para los débiles, para mujeres como Beatrice. Su venganza sería un acto de arquitectura social, una demolición tan completa y metódica que no dejaría piedra sobre piedra del afecto de su hijo. No iba a separar a Alejandro de la lavandera, iba a hacer que él mismo la repudiara. Para ello, no necesitaba que Elara fuera incompetente o insolente. Necesitaba que fuera una criminal. Su plan comenzó a tejerse con hilos invisibles. El objeto elegido fue un collar de zafiros, una herencia familiar de un valor incalculable. Empezó a usarlo con frecuencia, asegurándose de que todos en la corte, desde los nobles visitantes hasta los sirvientes más humildes, lo vieran en su cuello. Luego, una tarde, durante una reunión en sus aposentos, se lo quitó, quejándose de que el broche le irritaba la piel, y lo dejó sobre su tocador a la vista de su doncella personal. Al día siguiente, el collar había desaparecido. Se inició una búsqueda discreta pero muy pública. La duquesa se mostraba afligida, pero no acusaba a nadie. «¿Estás segura de que no lo has visto, Ana?», preguntaba a una criada. «¿Quizás se cayó detrás del armario?». La noticia del collar perdido se extendió por el palacio, creando una atmósfera de sospecha y ansiedad. Mientras tanto, la duquesa identificó a su peón, una joven doncella llamada Lira, cuyo padre estaba gravemente enfermo y cuyas deudas de boticario amenazaban con arruinar a su familia. Una noche, Lira fue convocada a los aposentos de la duquesa. No hubo amenazas, solo una conversación suave y la tentadora visión de una bolsa pesada de monedas de oro sobre la mesa. «Tu lealtad a esta casa será recompensada, querida», dijo la duquesa. «Y la medicina de tu padre es tan costosa». Lira, con lágrimas en los ojos y el corazón roto por la traición que estaba a punto de cometer, aceptó. Mientras la trampa se cerraba, Alejandro trabajaba febrilmente en su propio plan. Usando sus fondos personales, contactó a un viejo amigo de su padre, un varón retirado que vivía en un condado costero lejano, un hombre conocido por su bondad y su aversión a la política de la corte. Consiguió alquilar una pequeña cabaña en las tierras del varón y un puesto para Elara como compañera de la esposa del varón, una mujer amable que amaba la jardinería. Era la solución perfecta. Elara estaría segura, respetada y tendría el jardín que siempre había soñado. El único costo era su separación. 2 noches después, tal como habían acordado, se encontraron en el jardín. La medianoche era fría y sin luna. Alejandro le explicó el plan, su voz llena de urgencia y tristeza. «Estarás a salvo, Elara. Tendrás una vida, una de verdad», le dijo tomando sus manos. «Te escribiré cada semana, y cuando las cosas se calmen, cuando pueda asegurar mi posición, vendré por ti. Te lo juro». Elara escuchaba, su corazón una mezcla de alivio y desolación. La libertad estaba a su alcance, pero era una libertad sin él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No es la libertad lo que quiero si eso significa estar sin ti», susurró. «Es la única manera de que algún día podamos estar juntos», insistió él, su propia voz quebrándose. «Y es la única manera de mantenerte viva. Vete por mí, Elara. Prométeme que te irás». Ella asintió, incapaz de hablar. Sellaron su dolorosa promesa con un beso desesperado, un beso que sabía a despedida. Acordaron que ella partiría en 3 días. Un carruaje discreto la esperaría en el viejo camino del bosque al amanecer, pero nunca tendrían esa oportunidad. A la mañana siguiente, el duque convocó a Alejandro a su despacho. «Ha surgido un asunto urgente con nuestros arrendatarios en la frontera norte», anunció con su habitual severidad. «Hay una disputa de tierras que requiere tu presencia inmediata».
Parte al amanecer, estarás fuera al menos una semana. Alejandro sintió una punzada de pánico. El momento era demasiado perfecto. Protestó, argumentando que sus capitanes podían manejarlo, pero su padre fue inflexible. Era una orden. Con el corazón encogido por un mal presentimiento, se vio forzado a obedecer, dejando a Elara sola en el momento más vulnerable. No sabía que su viaje era una pieza clave en el tablero de su madre. Con Alejandro fuera del camino, la duquesa Isabela ejecutó el acto final de su obra. A media mañana descendió a los salones principales, su rostro una máscara de fría furia. «El collar de zafiros no ha aparecido», anunció a su capitán de la guardia en voz alta. «Ha sido robado. Quiero que registren las habitaciones de cada sirviente en este palacio. Nadie entra ni sale hasta que se encuentre». El pánico se apoderó de los sirvientes. Los guardias, rudos e impersonales, comenzaron a registrar las humildes pertenencias de todos, volcando colchones y vaciando baúles. La humillación era total. Elara observaba, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo instintivamente que esto era la culminación del plan de la duquesa. Lira, la joven doncella, había cumplido su parte esa misma madrugada, deslizando el pesado collar de zafiros en el fondo del pequeño baúl de madera de Elara, escondiéndolo entre sus dos únicos vestidos de repuesto. Cuando los guardias llegaron a su rincón del dormitorio comunal, el desenlace fue rápido y brutal. Uno de ellos abrió el baúl de Elara. Al principio solo vieron la ropa gastada y un pequeño libro de flores secas que Alejandro le había regalado. Pero al revolver el fondo, sus dedos tocaron el frío metal y las piedras talladas. Sacó el collar, levantándolo para que todos lo vieran. Los zafiros brillaron bajo la luz de las antorchas, magníficos y condenatorios. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación. Beatrice, que había aparecido para presenciar el espectáculo, sonrió con un triunfo venenoso. La duquesa se acercó, su rostro una obra maestra de dolor y decepción fingidos. «Yo no», comenzó Elara, su voz temblando, las palabras atascadas en su garganta. «Yo nunca lo he visto antes». «Silencio, ladrona», la interrumpió la duquesa, su voz resonando con una autoridad implacable. «Creí ver en ti una chispa de decencia. Te di un hogar, te di trabajo y así es como pagas la generosidad de esta casa, con traición y robo». Se giró hacia el capitán. «Arréstenla, llévenla a las mazmorras. Mañana será entregada al magistrado. No quiero volver a ver su rostro en mi vida». Clara miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, una pizca de creencia, pero solo encontró miedo, sospecha o la fría satisfacción de sus enemigos. Mientras dos guardias la agarraban bruscamente por los brazos, sus ojos se encontraron con los de Lira, que estaba de pie en un rincón, llorando en silencio, su rostro pálido de culpa. En esa mirada, Elara lo entendió todo. Fue arrastrada fuera de la habitación, por los pasillos que había recorrido como una sombra, ahora como una criminal convicta. Su plan de escape, su promesa a Alejandro, su futuro, todo se había desvanecido. La pesada puerta de hierro de una celda en la mazmorra se cerró detrás de ella, el sonido metálico y final sellando su destino. Se quedó sola, en la oscuridad fría y húmeda, con el triunfo absoluto de la duquesa resonando en el silencio. Todo estaba perdido. El viaje de Alejandro fue una farsa de principio a fin. La urgente disputa de tierras resultó ser un malentendido menor que sus administradores locales ya habían resuelto. Pasó 5 días frustrantes recorriendo caminos lodosos, su mente y su corazón anclados en el palacio, contando las horas para regresar con Elara y poner en marcha su plan de escape. Una extraña sensación de pavor lo acompañó en el camino de vuelta, una premonición oscura que se intensificaba con cada legua que se acercaba a casa. Al cruzar las puertas del ducado, el aire mismo parecía enrarecido, cargado de un silencio antinatural. Los sirvientes con los que se cruzaba bajaban la mirada, sus rostros pálidos y evasivos. Algo terrible había ocurrido. Su primer instinto fue buscar a Elara. Fue directamente a la zona de las lavanderías, un lugar que nunca antes había pisado. El vapor y el olor a lejía lo golpearon, pero no había rastro de ella. Le preguntó a una de las lavanderas, una mujer mayor cuyos ojos se llenaron de pánico al ser abordada por él. «¿Dónde está Elara?», preguntó Alejandro, su voz más brusca de lo que pretendía. La mujer tartamudeó, incapaz de formular una respuesta, y huyó hacia el fondo de la estancia.
Fue entonces cuando vio a Marta, la jefa de las lavanderas, quien lo miró con una mezcla de miedo y una extraña y sombría compasión. «Mi señor», dijo en voz baja, «será mejor que hable con su madre, la duquesa». Un escalofrío recorrió a Alejandro. Corrió hacia los aposentos principales, su angustia creciendo hasta convertirse en una certeza helada. Encontró a su madre y a Beatrice tomando el té en el salón azul, como si fuera un día cualquiera. La escena era tan absurdamente normal que resultaba grotesca. «¿Dónde está?», demandó, sin preámbulos. La duquesa levantó la vista de su taza, una ceja arqueada con fingida sorpresa. «Alejandro, qué inesperado. Tu padre no te esperaba hasta mañana. He hecho la pregunta más estúpida de mi vida», continuó él, ignorando su comentario, su voz temblando de una furia contenida. «¿Qué le has hecho?». Beatrice soltó una risita maliciosa. «Parece que tu mascota ha estado ocupada mientras no estabas, Alejandro. Resulta que tu protegida no es más que una ladrona común». La duquesa entonces, con una calma exasperante, le relató la historia que había fabricado: el robo del collar, la búsqueda, el lamentable descubrimiento en las pertenencias de Elara. Le habló de la abrumadora evidencia y de la triste pero necesaria decisión de entregarla a las autoridades. Lo contaba todo con la certeza de un general que informa de una victoria, esperando que su hijo finalmente viera la verdad y se sintiera aliviado de haberse librado de una influencia tan indigna. Pero la reacción de Alejandro no fue la que ella esperaba. Él la escuchó en silencio, su rostro volviéndose más y más pálido, no de horror ante la supuesta culpa de Elara, sino de una comprensión absoluta y devastadora de la crueldad de su madre. Cuando ella terminó, él no gritó. Soltó una risa corta, seca y carente de humor. «¿De verdad creíste que lo creería?», dijo, su voz peligrosamente baja. «Después de todo lo que has hecho para destruirla, ¿pensaste que caería en una trampa tan burda y transparente?». Se giró hacia Beatrice. «¿Y tú? Tu participación en esto es tan obvia como patética». «¿Cómo te atreves?», exclamó Beatrice levantándose. «Me atrevo porque, a diferencia de ustedes dos, yo la conozco», rugió Alejandro, perdiendo por fin la compostura. «Conozco su honestidad, su decencia. Elara podría morirse de hambre antes que robar una migaja de pan, y mucho menos una joya. Esto es obra tuya, madre. Tu veneno, tu manipulación. Pero se ha acabado». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió directamente a las mazmorras del palacio. Los guardias de la entrada, sorprendidos, le negaron el paso. «Órdenes de la duquesa, mi señor. Nadie puede ver a la prisionera». La furia de Alejandro se convirtió en un hielo cortante. «Soy el heredero de este ducado», dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado. «Y si no se apartan de mi camino ahora mismo, me aseguraré de que su servicio en esta casa termine hoy». Los guardias, intimidados, dieron un paso atrás y le permitieron entrar. Encontró a Elara en una celda húmeda y oscura, acurrucada en un jergón de paja, su rostro manchado de lágrimas secas. Al verlo, se puso de pie de un salto. «Alejandro, tienes que creerme, yo no», comenzó a decir, su voz rota. «Shh», la interrumpió él, acercándose a los barrotes y tomando sus manos a través de ellos. «Lo sé, por supuesto que lo sé. Nunca lo dudé ni por un segundo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elara, esta vez de puro alivio. «Voy a sacarte de aquí», le prometió él. «Te lo juro por mi vida». Alejandro sabía que necesitaba más que su palabra, necesitaba pruebas, necesitaba un testigo. Su mente se centró en la única persona que podría haber sido coaccionada para participar en una farsa así, la joven doncella, Lira. La buscó por todo el palacio y finalmente la encontró escondida en la capilla, rezando y llorando en silencio. Estaba consumida por la culpa. Alejandro se sentó a su lado. No la amenazó. Le habló con una calma inesperada. Le preguntó por su padre. Le dijo que sabía de sus deudas. «La duquesa te usó», le dijo suavemente, «y te desechará en cuanto ya no le sirvas. Pero yo puedo protegerte, puedo pagar las deudas de tu familia y asegurar que reciban el mejor cuidado. Solo necesito la verdad, Lira, la verdad por Elara». La amabilidad de su tono, en contraste con el miedo que sentía hacia la duquesa, fue lo que la quebró. Entre sollozos, Lira confesó todo: la bolsa de oro, la presión, el acto de plantar el collar en la oscuridad de la madrugada.
Con la confesión de Lira, Alejandro ya tenía un arma, pero sentía que faltaba algo. Necesitaba no solo probar la inocencia de Elara, sino también restaurar su dignidad, y entonces recordó a Mateo, el viejo bibliotecario, un hombre que había servido a su familia durante más de 50 años y que siempre había mostrado una callada amabilidad hacia Elara. Fue a la biblioteca, un santuario de silencio y conocimiento. «Mateo», comenzó Alejandro, «necesito tu ayuda. Se trata de Elara». El anciano lo miró por encima de sus gafas, sus ojos sabios y cansados. «Lo sé, mi señor. He visto la injusticia que se ha cometido. Es una crueldad que el alma de tu abuelo jamás habría permitido. Tú la conoces, ¿verdad? Sabes que es inocente». «Conozco más que eso, joven Alejandro», dijo Mateo, levantándose y caminando hacia un viejo archivador de caoba. «Conozco su sangre, no su linaje, sino su herencia de carácter». De un cajón sacó un viejo legajo atado con una cinta. «Tu abuelo, el duque anterior, era un hombre de ciencia. Patrocinó a muchos eruditos. Uno de ellos fue un botánico brillante llamado Anselmo, un hombre apasionado que recorrió estas tierras en busca de nuevas plantas medicinales. Su esposa, Lena, era una curandera cuyo conocimiento de las hierbas era casi mágico. La gente del pueblo la quería. Sirvieron a esta casa con una lealtad y un honor impecables. Murieron en una epidemia de fiebre mientras ayudaban en una de las aldeas más pobres. Dejaron una hija pequeña, una niña a la que llamaron Elara». Alejandro se quedó sin palabras. Elara no era una huérfana anónima. Era la hija de personas de honor, personas que habían servido a su propia familia. El amor de Elara por las plantas, su conocimiento instintivo de los remedios, todo encajaba. La duquesa no solo había incriminado a una inocente, había deshonrado la memoria de sirvientes leales. Armado con la confesión de la testigo y la verdad sobre el pasado de Elara, Alejandro estaba listo. Aquella noche exigió una audiencia formal en el gran salón del palacio. Insistió en la presencia de sus padres, de la baronesa Beatrice y su familia, y del capitán de la guardia. Sin que nadie lo supiera, también había hecho traer a Mateo y a una aterrorizada pero decidida Lira. La escena estaba preparada. La duquesa y Beatrice estaban sentadas, seguras de su victoria, esperando que Alejandro presentara una última y patética defensa antes de rendirse. El duque presidía, su rostro severo e impaciente. «Habla, Alejandro», dijo el duque. «Esta farsa ha durado demasiado». «En efecto, padre, ha durado demasiado», respondió Alejandro, su voz resonando en el salón. Y entonces, con la precisión de un fiscal, comenzó a desmantelar la mentira. Presentó a Lira, quien con voz temblorosa confesó públicamente la conspiración. Describió el soborno, la presión, el acto de plantar el collar. Un grito ahogado de Beatrice rompió el silencio. La duquesa se puso pálida, pero mantuvo su compostura. «Una sirvienta histérica y sobornada», siseó. «Su palabra no vale nada». «Quizás no», continuó Alejandro, «pero la palabra de Mateo, que ha servido a esta familia por 50 años, sí vale». Hizo que Mateo contara la historia de los padres de Elara, su servicio, su honor. La revelación cayó como una bomba en el salón. El duque miraba de su esposa a su hijo, su rostro una tormenta de emociones conflictivas. La evidencia era abrumadora. La mentira de su esposa era flagrante. Finalmente Alejandro se dirigió directamente a su padre. «He probado su inocencia y he restaurado el honor de su nombre, pero eso no cambia el hecho de que este mundo, nuestro mundo, casi la destruye por capricho. Un mundo que tú gobiernas, padre, y que tú, madre, envenenas». Hizo una pausa, tomando aire para su golpe final. «Amo a Elara. Amo su fuerza, su honestidad, su corazón. Y si ser el duque de Valoria significa vivir en este nido de víboras, si significa aceptar la crueldad como una herramienta y la mentira como una estrategia, entonces no lo quiero». Miró a su padre directamente a los ojos. «Renuncio a mi título, renuncio a mi herencia. Dejaré este palacio esta noche y construiré una vida con ella, una vida simple y honesta. Porque ella, padre, la lavandera a la que todos despreciaron, tiene más nobleza en un solo dedo de lo que esta corte entera jamás podrá soñar». El silencio que siguió fue absoluto. El duque estaba pálido, boquiabierto. La duquesa lo miraba con horror.
dándose cuenta de que su victoria se había convertido en la más devastadora de las derrotas. Había intentado eliminar a la lavandera, y en el proceso, estaba a punto de perder a su hijo para siempre. El destino del ducado pendía de la decisión de un hombre, atrapado entre la traición de su esposa y el ultimátum de su heredero. El eco del ultimátum de Alejandro resonó en el gran salón, un desafío tan absoluto y sísmico que pareció agrietar los antiguos retratos de sus antepasados que colgaban de las paredes. El duque Ricardo se quedó inmóvil, su rostro una máscara de conmoción. Durante toda su vida había operado bajo un código estricto. El linaje era sagrado, las alianzas eran poder, y la reputación de la casa Valoria estaba por encima de todo. Ahora su único hijo y heredero estaba dispuesto a quemar ese mundo hasta los cimientos por una mujer a la que su propia esposa había intentado destruir con una mentira. Miró a la duquesa. Por primera vez en sus 30 años de matrimonio, la vio despojada de su armadura de astucia. Vio el pánico desnudo en sus ojos, el terror de una estratega cuyo plan maestro se había vuelto en su contra de la forma más catastrófica posible. Luego, miró a la baronesa Beatrice, cuyo rostro estaba contraído por la furia y la humillación, su belleza envenenada por su propia malicia. Finalmente, su mirada se posó en Alejandro. No vio a un muchacho caprichoso, sino a un hombre forjado en la injusticia, cuya resolución era tan inquebrantable como el acero. El duque comprendió que no estaba presenciando una rabieta, sino un nacimiento, el del hombre en que su hijo se había convertido, y se dio cuenta, con una claridad amarga y dolorosa, de que la lavandera no le había robado a su hijo. Su esposa casi se lo había hecho perder. Lentamente, el duque se puso de pie, su imponente figura dominando la sala. El silencio era tan profundo que se podía oír la respiración nerviosa de los presentes. «Capitán», dijo su voz grave y resonante, dirigida al jefe de la guardia, «vaya a las mazmorras inmediatamente y libere a la señorita Elara. Escóltela a las habitaciones de invitados y asegúrese de que se le proporcione todo lo que necesite. Trátela con el respeto que se le debe a una huésped de honor de esta casa». Un grito ahogado escapó de los labios de Beatriz. La duquesa se puso rígida como si la hubieran golpeado. El duque se giró entonces hacia la familia de la baronesa. «Varón», dijo con una frialdad glacial, «la conducta de su hija ha sido un acto de perjurio y malicia que ha traído la deshonra a mi casa. El compromiso entre ella y mi hijo queda, por supuesto, anulado. Les doy hasta el amanecer para abandonar mis tierras. No son bienvenidos en Valoria nunca más». La humillación fue total. Sin atreverse a pronunciar palabra, el varón tomó a su hija del brazo y la arrastró fuera del salón, su futuro social y político en ruinas. Finalmente, el duque se enfrentó a su esposa. La miró durante un largo rato, y en su mirada había un abismo de decepción. «Isabela», dijo, y el uso de su nombre de pila, en un entorno tan formal, fue más condenatorio que cualquier grito. «Has traicionado a tu hijo, has traicionado a esta casa, has traicionado mi confianza. Tu obsesión por el estatus nos ha llevado al borde del abismo». No la exilió públicamente. El escándalo habría sido demasiado grande. En cambio, su sentencia fue más sutil y para ella más cruel. «Te retirarás a nuestra finca en el norte, en Invernia, indefinidamente. Gestionarás la propiedad. No tendrás ninguna otra participación en los asuntos del ducado, ni en la vida de nuestro hijo». Era una muerte social. Para una mujer que vivía y respiraba poder e influencia, ser enviada a una existencia rural y aislada era un destino peor que la muerte. Sin una palabra, con la última pizca de su orgullo, la duquesa Isabela se levantó y abandonó el salón. Su reinado había terminado. Alejandro no esperó a que el capitán cumpliera la orden. Corrió él mismo a las mazmorras, la llave que le arrebató al carcelero temblando en su mano. Cuando la pesada puerta de la celda se abrió, Elara lo miró, sus ojos llenos de una esperanza temerosa. Él entró y la abrazó con fuerza, hundiéndose en el aroma de su cabello, la solidez de su presencia. «Se acabó», susurró él contra su sien. «Todo ha terminado». «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, su voz ahogada. «La verdad ha pasado», respondió él, tomándola del rostro y secando una lágrima de su mejilla. «Vamos, hay alguien que quiere verte». La llevó ante su padre.
Elara, aún con sus ropas de sirvienta, se sintió pequeña e intimidada bajo la imponente mirada del duque. Pero cuando él habló, su voz ya no era la de un juez, sino la de un hombre que intenta enmendar un terrible error. «Señorita Elara», comenzó el duque, y el uso del título señorita fue una declaración en sí misma. «En nombre de la Casa Valoria, le ofrezco mi más profunda y sincera disculpa. La injusticia que ha sufrido es una mancha en el honor de mi familia. He sabido del servicio leal que sus padres, Anselmo y Lena, prestaron a esta casa. Su memoria ha sido deshonrada por nuestros actos, y por ello le pido perdón». Más tarde esa noche, el duque y Alejandro tuvieron la conversación que definiría su futuro. «Acepto tu decisión, padre», dijo Alejandro, «pero mi oferta sigue en pie. No puedo gobernar un mundo que ha sido tan cruel con la persona que amo». «No», lo interrumpió el duque, «no gobernarás ese mundo. Gobernarás uno nuevo, uno que tú ayudarás a construir. Te he visto esta noche, hijo. He visto tu fuerza, tu sentido de la justicia, cualidades que yo, quizás, había olvidado. No te pido que te quedes por deber. Te pido que te quedes y me enseñes a ser un mejor gobernante. Ayúdame a que Valoria sea un lugar digno de una mujer como ella». Un año después, en el pequeño jardín secreto detrás de la lavandería, ahora expandido y floreciente bajo el cuidado de Elara, se celebró una boda. No hubo una multitud de nobles, sino un pequeño grupo de personas leales. El duque, que miraba con un orgullo recién descubierto; Mateo, el bibliotecario, que lloraba de alegría; una redimida Lira, cuya familia ahora vivía cómodamente gracias a la discreta generosidad de Alejandro; y los sirvientes del palacio que habían llegado a respetar y admirar a Elara. Ella no llevaba zafiros ni sedas importadas, sino un vestido sencillo y una corona de las flores silvestres que ella misma había cultivado. Elara nunca se convirtió en una duquesa, en el sentido tradicional del término. Se negó a participar en los bailes y las intrigas de la corte. En cambio, con el apoyo total de Alejandro y los recursos del ducado, transformó Valoria. Fundó el Jardín de la Curandera Lena, un vasto herbolario que proporcionaba remedios gratuitos a los pobres. Convirtió las fincas no utilizadas en escuelas para los hijos de los arrendatarios. Su conocimiento innato de la tierra y su empatía por la gente común la convirtieron en una líder amada y respetada, conocida no como su gracia, sino simplemente como Elara. Alejandro, a su lado, aprendió a gobernar con compasión y sabiduría. Juntos, crearon una era de prosperidad sin precedentes, basada no en alianzas políticas, sino en el bienestar de su pueblo. Muchos años después, un Alejandro de cabellos grises y una Elara de sonrisa serena paseaban de la mano por uno de los muchos parques públicos que habían creado. Observaban a sus propios hijos jugar con los hijos de los campesinos y artesanos, sin barreras de clase que los dividieran. Elara se detuvo y señaló una pequeña y terca amapola escarlata que crecía en la grieta de un banco de piedra. «Mira», dijo ella suavemente, «incluso aquí, la vida encuentra una manera». Alejandro sonrió tomando su mano, esa mano que una vez fue áspera por la lejía y que ahora era la mano que había reconstruido un ducado. «Es porque tú le enseñaste cómo hacerlo», respondió. Y así, la historia de la lavandera que fue humillada por la nobleza se convirtió en una leyenda susurrada a través de generaciones en Valoria. Una leyenda sobre cómo la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la riqueza, sino en la indomable capacidad del espíritu humano para soportar, para perdonar y para amar. Una fábula moderna que demostró para siempre que el amor, cuando es verdadero, no solo puede mover montañas, sino que puede lavar las manchas más profundas del alma y cultivar un jardín en el más estéril de los terrenos. La historia de Elara y Alejandro ha llegado a su fin, pero hay muchos más cuentos esperando ser contados. Para más historias y relatos que intrigarán tu mente, mira nuestro próximo video que aparece en pantalla y únete a nuestra comunidad de amantes de las historias suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando estos mundos para ti. Gracias por acompañarnos.